Bienvenido a México entre sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? El Hospital Juárez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este registro de lo invisible. Les habla el cronista. El Hospital Juárez de México es una institución con casi 2 siglos de historia. Sus muros han visto el dolor de la guerra y la esperanza de la ciencia. Pero entre los médicos y residentes hay una guardia que nadie quiere cubrir a solas. La de los pabellones de medicina interna durante la madrugada. Allí se dice que aparece Eulalia, una enfermera de la época de los años 30, recordada por su uniforme perfectamente almidonado. De ahí su apodo y por un desamor que la convirtió en una sombra errante que busca redención cuidando a los pacientes que otros olvidan. El relato que les presento hoy me lo compartió Ricardo, un enfermero que trabajó en el turno nocturno del hospital a principios de los años 2000. Ricardo es un hombre práctico, acostumbrado a las urgencias, pero me aseguró que en el Juárez los protocolos médicos a veces los dicta alguien que no aparece en la nómina. Cronista, me escribió Ricardo, en el hospital el silencio de la noche es engañoso. Escuchas el monitor, el goteo del suero, pero hay un sonido que te hace girar la cabeza. El crujido de una tela muy tiesa. Es un sonido seco, como de papel siendo doblado. Cuando escuchas eso, sabes que ella anda cerca. Ricardo recuerda una noche particularmente pesada en el pabellón de hombres. Había un paciente de edad avanzada, don Tomás, cuya salud se deterioraba rápidamente. Ricardo se alejó apenas 10 minutos a la central de enfermería para llenar unos expedientes. Eran las 4 de la mañana, me contaba Ricardo. Dejé a don Tomás solo y dormido. Cuando regresé para checar sus signos, vi a alguien junto a su cama. Era una mujer menudita, de espaldas, con una cofia blanca antigua y una capa que le llegaba a la cintura. El uniforme brillaba de lo limpio que estaba, un blanco que dolía a la vista bajo las luces mortecinas del pasillo. Saben, hay presencias que no traen terror, sino un frío que pacifica. Ricardo me contaba que se quedó parado en el umbral, pensando que era una supervisora de otro turno. Iba a preguntarle quién era. Me puso Ricardo en su relato. Pero noté que la mujer no caminaba, se desplazaba con una suavidad mecánica. Sus manos se movían sobre las sábanas de don Tomás con una destreza increíble. Vi cómo acomodaba la sonda y le pasaba una mano por la frente. En ese momento escuché el roce del uniforme almidonado. ¡Crash! ¡Crash! Un sonido nítido en el silencio del pabellón. Ricardo entró al cuarto, pero en el segundo que le tomó cruzar la puerta, la mujer ya no estaba. Don Tomás, que minutos antes apenas podía respirar, estaba dormido plácidamente. Ricardo revisó el monitor. Sus signos vitales se habían estabilizado milagrosamente. Al mirar la mesa de noche, vio que el vaso de agua que estaba vacío ahora estaba lleno y las pastillas que el paciente se negaba a pasar habían desaparecido. Me acerqué a don Tomás cuando despertó 1 hora después, me contaba Ricardo. Le pregunté si necesitaba algo. Él me sonrió y me dijo: «No, joven, la enfermera de hace rato ya me dio mi medicina y me cambió las sábanas». Era muy amable,
pero tenía las manos muy frías. Don Tomás describió un uniforme de otra época, con botones de latón y una capa azul. Ricardo decidió revisar el piso. No había rastro de humedad, pero en el aire quedaba un aroma persistente a alcohol de caña y a jabón de barra, el olor de los hospitales de antaño. Al salir al pasillo, vio una sombra proyectada en la pared del fondo. Era la silueta de la enfermera, pero la sombra no tenía pies. Terminaba en una neblina que se fundía con el azulejo del piso. Saben, hay culpas que solo se lavan con el servicio eterno. Dicen que Eulalia fue una enfermera que se enamoró de un médico que la engañó y en su depresión descuidó a sus pacientes hasta que algunos murieron. Por eso, su espíritu regresa para terminar el trabajo que dejó pendiente. Ricardo cuenta que meses después tuvo una emergencia con un paciente que entró en paro. Estaba solo en el módulo y el equipo de reanimación tardaba en llegar. Estaba desesperado, termina Ricardo en su mensaje. Sentí que el paciente se me iba. De repente, sentí un aire gélido a mi lado. Alguien me puso una mano en el hombro. No vi a nadie, pero escuché un suspiro suave y el crujido del almidón. En ese instante, mis manos se movieron solas, con una precisión que yo no tenía. Logré estabilizarlo justo cuando llegaron los médicos. Al terminar el turno, Ricardo fue a los archivos del hospital por curiosidad. Encontró una fotografía de los años 30 de un grupo de enfermeras. En medio de ellas estaba una mujer con la mirada triste y el uniforme impecable. Era la misma figura que había visto junto a la cama de don Tomás. Cronista, concluye Ricardo, la planchada no es un fantasma de terror. Es un recordatorio de que en el hospital la guardia nunca termina. Ella sigue ahí, cuidando que nadie se vaya antes de tiempo por un descuido humano. El Hospital Juárez sigue siendo un pilar de la salud en la Ciudad de México. Si alguna vez tienen que pasar una noche ahí como pacientes o familiares y ven a una enfermera de uniforme antiguo que camina sin hacer ruido y les ofrece un vaso de agua o una palabra de aliento, no tengan miedo. Agradézcanle. Hay deudas que se pagan con la eternidad y cuidados que vienen de más allá del estetoscopio. Soy el cronista y esto fue México entre sombras. Si han tenido encuentros en hospitales con médicos o enfermeras que parecen pertenecer a otro tiempo, escríbanme. El dolor humano atrae luces que a veces no entendemos. En nuestra próxima entrega viajaremos hacia el norte, a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Vamos a visitar un hospital universitario donde la ciencia y el misterio se dan la mano y donde los médicos que ya fallecieron siguen entrando a quirófano para ayudar en las cirugías más difíciles. Los médicos fantasmas del hospital universitario. Buenas noches y duerman tranquilos. Alguien está vigilando el pabellón.